Mi nombre es Dayana y hoy junto con mis compañeros les vamos a hablar sobre la señalización del glutamato. Para esto primero tenemos que saber qué es el glutamato y este es el excitador más abundante que se encuentra en el cerebro y su principal papel es facilitar y agilizar la comunicación entre diversas células nerviosas a través de contactos conocidos como sinapsis. En todo el sistema nervioso central y particularmente en el cerebro encontramos un gran número de neuronas que se caracterizan por su capacidad de comunicarse unas con otras a través de la liberación del propio glutamato como mensajero químico después de un estímulo eléctrico. La neurotransmisión glutamatérgica regula sistemas motores, sensitivos y cognitivos, a su vez que también realiza un papel primordial en la plasticidad sináptica. Una vez que el glutamato se libera al espacio, interactúa con la neurona receptora mediante un sistema de reconocimiento de proteínas llamadas receptores y estos son complejos proteicos formados por al menos una o 4 proteínas. Estas células nerviosas tienen 4 tipos de receptores como mínimos que logran reconocer al glutamato. 3 de estos son ionotrópicos y sus nombres son N-metil de aspartato, AMPA y kainato. Y sus funciones son formar canales que permitan el paso de iones de calcio y de sodio. Por otro lado, encontramos el receptor metabotrópico, que al interactuar con el glutamato se producen compuestos como el trifosfato de inositol y el monofosfato cíclico de adenosina, que son capaces de realizar diferentes respuestas de las neuronas. El proceso inicia cuando llega una señal eléctrica de cationes para estimular la célula y ésta se despolariza. Una vez ocurre esto, entra calcio y el glutamato es liberado al espacio sináptico. En este lugar, el glutamato que no es utilizado es recogido por el astrocito utilizando un cotransporte de sodio-glutamato, el cual entra por el receptor EAAT2. Apenas entre al astrocito, pasa a ser glutamina con ayuda de una glutamina sintasa. Este proceso se realiza para que no lleguen mensajes erróneos a la neurona postsináptica. Y es importante ya que si se acumula glutamato en el espacio sináptico puede ser tóxico para la célula postsináptica por un mecanismo llamado excitotoxicidad y puede llegar a causar enfermedades neurodegenerativas. Por otro lado, llega el glutamato a la célula receptora y entra por receptores ionotrópicos. Este inicia por el receptor AMPA. Apenas llega el glutamato, se abre el canal y permite el paso de sodio. Al entrar cargas positivas a la neurona postsináptica, esta se despolarizará y por consecuencia la molécula de magnesio que se encontraba bloqueando al receptor NMDA se liberará y podrá pasar calcio. Al momento que aumentan los niveles de calcio intercelulares, se da un segundo mensajero como puede ser la proteína quinasa C o la proteína quinasa A. Y en estos se podrá llevar información al núcleo y la neurona tendrá un desarrollo. Además, la entrada de calcio a la neurona postsináptica hace que este desarrolle espinas dendríticas para estar en mayor conexión y en mayor contacto con las neuronas que la rodean. Este es un mecanismo de potenciación importante para la memoria y el aprendizaje. Hola, soy Estefanía y les voy a hablar sobre el tipo de señalización que se da con el glutamato. Como ya sabemos, el glutamato es un neurotransmisor que está ubicado en las neuronas y en las glías y posee 2 tipos de canales, ionotrópicos y metanotrópicos. En los ionotrópicos se abre un canal por donde fluyen los iones de calcio y de sodio, y en los metanotrópicos se libera proteína G que inhibe cascadas metabólicas que influyen en la membrana. El glutamato, además de sustrato de la síntesis de proteínas, es un neurotransmisor excitador más abundante en el cerebro. La neurotransmisión glutamatérgica está implicada y regula sistemas motores, sensitivos y cognitivos. Igualmente, desempeña un papel primordial en la plasticidad sináptica. La concentración del glutamato en el cerebro es entre 1000 a 10.000 veces superior que las aminas biogenas. Sin embargo, unos niveles anormalmente elevados del glutamato provocan la muerte neuronal por neurotoxicidad. Por este motivo, y por la neurotransmisión medida por el glutamato sea eficiente, sus niveles en el interior de las neuronas y de las células de la glía
y principalmente en el espacio intercelular, deben estar muy finamente regulados y mantenidos en estas concentraciones adecuadas. Todo este proceso de lo que estamos hablando se lleva a cabo en una serie de transportadores localizados en la membrana plasmática de las neuronas y las células gliales. El tipo de señalización que se maneja en el glutamato es la señalización neuronal, ya que en esta se necesitan neurotransmisores para comunicarse entre neurona y neurona. Este mensajero podría llegar a modificar la actividad eléctrica de las neuronas mediante la unión de dichos receptores. Todo este proceso se da mediante los canales ya mencionados anteriormente. El glutamato NMDA posee la capacidad de inducir mensajeros retrógrados, es decir, moléculas producidas en la neurona posináptica capaces de difundirse hacia la neurona presináptica, modificando su patrón de actividad. Todo este proceso es muy importante para la regulación de mecanismos de liberación del neurotransmisor, así como la plasticidad sináptica que está asociada a los mecanismos de dicha liberación. Como ya lo mencionó mi compañera anteriormente, el glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, el cual interactúa con dos tipos de receptores clasificados como metabotrópicos e ionotrópicos. Los receptores ionotrópicos se dividen de acuerdo a la afinidad de sus agonistas específicos en NMDA, AMPA y KA. Vamos a hablar de los receptores NMDA. No es del todo clara su estructura, ya que se ha propuesto que puede formar estructuras tetra o pentaméricas. Sin embargo, lo cierto es que se forman por combinaciones de diferentes subunidades: MDAR1, MDAR2, MDAR3. Su estructura en su conjunto forma un canal iónico permeable a calcio. La NR1 está codificada por un gen único, sin embargo, el transcrito puede generar al menos 8 isoformas, mientras que para las subunidades tipo NR2 existen 4 genes diferentes que codifican para las subunidades NR2A, NR2B, NR2C y NR2D. La activación del RNDAE requiere de la unión simultánea de dos diferentes agonistas, el glutamato y la glicina. Por esta razón se les refiere como agonistas del RNMDA en el sistema nervioso central. La concentración de glicina en el medio extracelular es de 1 milímetro, suficiente para actuar como coagonista y que el glutamato active este receptor. Otras características importantes son su alta permeabilidad a calcio, su facilidad al bloqueo por magnesio extracelular y su sensibilidad al voltaje, ya que cuando se despolariza la membrana celular se reduce la afinidad del sitio de unión por el magnesio y se elimina el bloqueo. Receptores NMDA funcionales generalmente se forman por heterotetrámeros integrados por dos dímeros conformados por las subunidades NR1 y NR2, en donde la subunidad NR1 posee un sitio de unión para glicina cada una, y en la subunidad NR2 con un sitio de unión para glutamato en cada una de ellas. Es decir, 2 sitios de unión para glicina y 2 para glutamato en cada receptor. Por tanto, el dímero NR1-NR2 se considera la estructura base de organización funcional en cada receptor, en donde se localizan los diversos sitios de unión y de reconocimiento para diferentes ligandos, tanto fisiológicos como farmacológicos. Así, cada subunidad de receptores ionotrópicos posee una estructura molecular muy semejante, el cual se organiza en 4 dominios funcionales que son: un dominio extracelular con el amino terminal, un dominio de unión para el ligando, una región transmembrana formado por 4 segmentos hidrofóbicos, de M1 a M4, en donde el segmento M2 que ingresa parcialmente a la membrana conforma el canal iónico, y finalmente un dominio del carboxilo en la región intracelular. Adicionalmente a los sitios naturales de unión para glicina y para glutamato en el dímero NR1 y NR2, particularmente en la región extracelular de NR2,
Posee sitios de unión para ligando endógenos como las poliaminas, sitio de redox para protones y para el zinc, que pueden ejercer un efecto regulador de la actividad del receptor NMDA al permitir el incremento o la disminución del flujo de calcio a través de la actividad del receptor bajo condiciones fisiológicas y o patológicas. Hola, soy Juan Carlos y voy a explicarles cuáles son los receptores, tipos de receptores de glutamato. Para empezar, tenemos que entender que el glutamato juega un papel muy importante en la transmisión excitadora sináptica, proceso mediante el cual las neuronas se comunican unas con las otras y dan mensajes neuronales mediante impulsos eléctricos, los cuales son conocidos como el potencial de acción. El neurotransmisor se difundirá a través de una hendidura sináptica y se fijará en los receptores de la siguiente célula. Estos receptores por sí mismos, en su mayoría, son canales iónicos, ionotrópicos o metabotrópicos, que es lo que vamos a ver siguiente. Los primeros que vamos a ver son los ionotrópicos, los cuales son canales en los que la célula emisora va a dar el mensaje a través del canal. El primero son los receptores para AMPA o AMPA. Estos receptores regulan la transmisión sináptica rápida en el sistema nervioso central. Están compuestos por subunidades GLU-R1 y GLU-R4 o GLU-R1 a GLU-R4. Como los demás receptores ionotrópicos para el glutamato, estos receptores muestran una región NH2 terminal extracelular y una región grupo hidroxilo terminal intracelular. Se producen dos variaciones en las secuencias de aminoácidos en la región flip-flop, que son pequeños cambios en unos pocos aminoácidos, pero con efectos considerables sobre la cinemática de la desensibilización. El siguiente receptor que vamos a ver es el receptor para NMDA. Los receptores NMDA están formados mediante ensambles de subunidades NR1 y NR2. Se requiere la expresión de ambos tipos de subunidades para obtener canales funcionales. Estos receptores presentan dos áreas de reconocimiento de ligando características: el lugar de fijación del glutamato en la unión de la subunidad NR1 con una subunidad NR2 y el lugar de reconocimiento de la glicina en la subunidad NR1. Además, el glutamato, para que el receptor funcione correctamente, se requerirá que la glicina se fije a su punto en la unión situada en la subunidad NR1. Las variaciones de estos receptores se deben a pequeñas variaciones en las secuencias de aminoácidos, sobre todo en la región del grupo hidroxilo terminal, siendo estas importantes en la posibilidad que tienen los diversos receptores en asociarse a proteínas PDZ. Para continuar, y el último receptor de ionotrópico que vamos a ver es el receptor para kainato. Este está compuesto por unidades GLU-R5, GLU-R6 y GLU-R7, que son subunidades de baja afinidad, y subunidades de alta afinidad que serían Ka1 y Ka2. Las subunidades GLU-R5 y GLU-R6 han sido clonadas, contribuyendo con ellas receptores combatientes homeóricos, cuyas propiedades electrofisiológicas han sido estudiadas cuando se llevó a cabo una edición de RNA en el dominio M2, cambiando la glutamina por argina. Como los demás receptores ionotrópicos que vimos, posee una región NH2 terminal extracelular y una grupo hidroxilo libre terminal intracelular. Estos receptores contribuyen a un grupo diferente de los receptores NMDA y AMPA, aunque comparte con estos una serie de propiedades estructurales. Están formadas mediante ensamblaje multinumérico de tres subunidades GLU-R5 A7, K1, K2, que ya lo había mencionado. Ahora a continuación vamos a ver los receptores para glutamato de tipo metabotrópicos. Los receptores son receptores acoplados a proteína G y son receptores para GABA.
¿Qué es GABA? Ácido G-aminobútrico. Y eso se dividen en dos. El receptor GABA sub A y GABA sub B. A continuación vamos a ver el GABA sub A. Este receptor está formado por 5 subunidades agrupadas circularmente formando un canal para el cloro. Se observan áreas para la unión del GABA y de agonistas y antagonistas competitivos para la unión de alcohol benzodiazepinas, barbitúricos, picrotoxina y esteroides anestésicos, rodeando el poro que contribuye al canal del cloro. Es un receptor ionotrópico y un canal iónico dependiente del ligando. Su ligando es el ácido G-aminobutírico, o sea, GABA, el neurotransmisor inhibidor principal en el sistema nervioso central. Tras su activación, el receptor GABA sub A conduce selectivamente el cloro a través de su poro, el cual fluirá de la celda si el voltaje interno es menor que el potencial de reposo. Y el cloro fluirá dentro de la celda si es mayor que el potencial de reposo, es decir, menos 75 milivoltios. Esto causará un efecto inhibitorio sobre la neurotransmisión al disminuir la posibilidad de que ocurra un potencial de acción exitoso, es decir, que no se pueda transmitir el mensaje y fallará la transmisión. El próximo que vamos a ver es el GABA sub B. Estos son receptores transmembrana metabotrópicos para el ácido GABA, que están unidos a través de las proteínas G a los canales de potasio. Las concentraciones cambiantes de potasio hipermeabilizan la célula al final de un potencial de acción, permitiendo que vuelvan a un potencial de reposo para posteriormente volver a tener potencial de acción, activarse y tener una transmisión neuronal exitosa. Estos han sido los receptores de glutamato. Espero les haya servido. Gracias.